Gabriela Cerruti es legisladora de la ciudad y candidata a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y viene a presentar su último libro, que para aquellos que hayan leído El Jefe o hayan leído las investigaciones de Macri, no es por ahí, es Vivir Bien en la Ciudad, con prólogo de Raúl Eugenio Zaffaroni, ahí lo están viendo ustedes. Y me parece que forma parte de este intento de pensar en gobernar la ciudad más interesante, más importante. Mirá el rosarino, como que trucho que fue de la gente. Como volver a Rosario. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo ¿Qué bien, significa vivir bien en la ciudad? Mira, hay toda una teoría del vivir bien que atraviesa Latinoamérica, ahora que acaba de ganar tan abrumadoramente Evo en Bolivia. Vos sabés que la Constitución de Bolivia se plantea como paradigma y como meta del Estado vivir bien, igual que la Constitución de Ecuador. Y por eso también lo prologa Eugenio Zaffaroni, porque él habla del tema de la necesidad del constitucionalismo sobre vivir bien. Tenemos que ponernos como meta vivir bien, tenemos que ponernos como meta ser felices. Digo, hay un punto donde el capitalismo ha puesto como meta, no sé, comprar mucho, consumir, producir mucho. Digo, todos temas que tienen que ver con las cosas en la cosa económica, y todos sabemos que así el mundo no va hacia ningún lado. O sea, de repente aparece una epidemia como el ébola y todos los paradigmas que teníamos y todo lo que se suponía que teníamos que hacer en la vida se termina. Entonces, hay una necesidad de vivir bien, y yo creo que en una ciudad como Buenos Aires esto es fundamental y es imprescindible. Y esto implica el rol del Estado, que es fundamental y que es muy importante, pero también el de cada uno de los ciudadanos. Cualquiera que ha vivido en otras ciudades, en otros lugares del mundo, sabe que aún en momentos de colapso económico, aún en momentos de sociedades en crisis, hay cierto deber ser del ciudadano, de ocuparse de sus cosas, de ocuparse de que su plaza esté limpia y de decirle al otro que no la rompa, digamos, ¿no? Esa cosa, bueno, el Estado tiene la obligación de que esté bien el espacio público y tiene la obligación de dejar bien tu plaza y tiene la obligación de que tengas una plaza cerca de tu casa. Ahora, la obligación de cuidar de esa plaza es del guardián de plaza, que pone el Estado, pero también es de todos nosotros. Entonces, hemos hecho tanto hincapié durante tantos años en el tema de los derechos, que me parece que nos falta la idea de que el derecho de cada uno se cumple también por el deber de otro. Primero del Estado y después de cada uno de nosotros. Para los que tenemos familias que se han ido en distintos momentos de la historia y uno empieza a escuchar, qué sé yo, en lugares absolutamente del capitalismo más específico, el que ha vivido en Estados Unidos sabe que limpiar de nieve su vereda es una obligación, controlar que sus veredas estén bien, digamos, es una obligación bien pesada, como pagar la TGI o el ABL, ¿no? Absolutamente, porque cuando digan, bueno, pero ¿qué van a hacer con el tema de la seguridad? Yo creo que la seguridad no es un tema solamente de más policía. Somos muchos los que estamos en la calle y que nos miramos unos a otros y nos cuidamos unos a otros. Vos tenés en la calle la policía, que tiene que estar, obviamente, que para eso la ciudad tiene una policía metropolitana, pero además tiene que estar el guardián de plaza, pero además tiene que estar el agente de tránsito, pero además tenemos que estar en la vereda. Nosotros tenemos que volver a ocupar las veredas y el espacio público, porque si volvés a tu casa a las 7 de la tarde y están todas las persianas bajas y no hay gente en la vereda, obviamente esa calle es mucho más insegura que una calle como cuando volvíamos hace unos años atrás, que vos ibas mirando lo que sucedía adentro de las casas porque ibas mirando las persianas levantadas y las ventanas donde las madres empezaban a cocinar y donde sucedía un mundo dentro de las casas que vos podías mirar. Me parece que obviamente nada es casual. Nos han metido dentro de la casa, nos han llenado la cabeza con el tema de la inseguridad, nos han llenado de miedo, le tenemos miedo al otro permanentemente. Ahora, si vos ves que en Buenos Aires, por ejemplo, en aquellos lugares donde mucha gente sale a correr, por ejemplo, en Palermo a la noche, ¿entendés? Hay muchos menos problemas que aquellos lugares donde las calles están vacías a la noche, me parece que también tiene que ver con esto. Y de esto se trata vivir bien. ¿Cómo construimos una cultura ciudadana donde el Estado tiene el mayor rol, porque siempre el que tiene más poder tiene el mayor rol, pero también hay un lugar para cada uno de nosotros? Del deber de cada uno. ¿Qué ciudad deja Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2015? Yo creo que deja una ciudad con algunas cuestiones de maquillaje que están bien, porque siempre lo que hace algo más bello y más bonito está bien, con algunos cambios que han sucedido porque tienen que ver con los años que tiene Buenos Aires como ciudad autónoma, con la plata que ha habido estos años en la ciudad de Buenos Aires. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es enorme. Vos decías, no sé si es la ciudad más linda o más interesante, es la ciudad más rica de la Argentina. Claramente, sin ninguna duda. Ahora, yo lo que creo es que deja una ciudad sin contenido, deja una ciudad sin proyectos, sin propósito, que somos los porteños, qué queremos ser como ciudad, por qué no tenemos el río, por qué vamos a Montevideo y nos enamoramos de esa ciudad, básicamente porque nos sentamos a tomar mate al lado del río. Y acá en la ciudad de Buenos Aires todo el río está concesionado, todo el río está privatizado, empresas que pagan 2 mangos al estadio y que no te permiten llegar a la orilla del río. O han hecho, por ejemplo, el Metrobús, que no es una trama, el Metrobús empieza en ningún lado y termina en ningún lado, igual que las bicisendas. No hay una idea, una trama de ciudad. Yo creo que el Metrobús de Juan B. Justo está bien, el de la
9 de julio me parece necesario, pero ya está hecho. Ahora, vos tenés que hacer que esas líneas de colectivo lleguen a una playa de transferencia, donde vos te bajás de ahí y te subís a la bicicleta o te subís al subte. Interesante te planteo. Salen, digamos, tomemos de acá, que estamos cerquita, donde sale el Metrobús de Juan B. Justo. Sale, no hay un lugar de intercambio. Nada, sale de la nada y llega a la nada. Cuando en realidad vos lo que tenés que tener primero lo que tenés que tener con el transporte público es realmente incentivar a la gente a que se baje del auto. Y ahí hay un tema que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Nosotros no podemos vivir en una sociedad donde la meta sea comprarte un auto a los 16, 18 años, digamos. No existe, digamos, por más que sea importante la industria automotriz para cualquier sociedad, digamos, pero esta idea del consumo permanente y de que todos tenemos que tener 2 autos o las familias un auto y el otro, digo, todo el mundo tiene derecho a tener un auto y ojalá todos puedan tenerlo. Lo que estoy diciendo es, me parece que tenemos que pensar también en una sociedad donde se consuma menos, porque el consumo hace que todo sea inviable en algún momento. Tenés más basura, tenés más autos en la calle, tenés que correr más para hacer más cosas, para ganar más plata, para lo que fuera. Entonces vivir bien tiene que ver también con el planteo de cómo hacemos para vivir en una sociedad. No estoy hablando de un pasado nostálgico, estoy hablando de volver a una comunidad, ¿no? De volver a vivir en comunidad. ¿Y cómo explicás que los porteños, ustedes son electores raros, quiero decir, la verdad que ganó Herman González, que venía de La Rioja, es verdad, estaba Marta Mercader del otro lado y demás, pero ¿cómo explicás, por ejemplo, una segunda vuelta con un Macri con 60% de los votos planteados de este lugar, de una ciudad con maquillaje o muy concesionada? Mirá, yo creo que primero que eso fue hace unos años atrás y que hoy la realidad no es exactamente la misma, y después me parece que el momento de la elección es un momento muy particular que no refleja todo lo que sucede en una sociedad. Digo, hay una cantidad de gente, primero una segunda vuelta, ¿no? Una segunda vuelta tenés solo 2 opciones y una cantidad de gente que vota en contra de la otra opción, digamos, básicamente, y eso es el tema del balotaje. Después cuando vos ves la primera vuelta, tanto de cuando ganó Macri como la primera vuelta del año pasado, lo que estamos viendo es una sociedad porteña dividida básicamente en tres franjas grandes políticas, digamos, después en muchísimas más franjas de identidades sociales. Pero digo, hay un sector del PRO, el PRO logró construir un partido político, hay gente de la Ciudad de Buenos Aires que se siente del PRO, hay claramente un sector muy grande como no tuvo nunca el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo un tercio, digamos, de esta sociedad, y hay un sector que fluctúa entre estas propuestas variadas del UNEN, la izquierda o lo que fuera. Yo creo que nosotros tenemos que tender a ver de qué manera convencemos a ese sector de que hay una propuesta que haciendo pie en el kirchnerismo y en el proyecto nacional puede llegar a dialogar con una cantidad de sectores que en esta ciudad también votaron durante muchos años a un gobierno que, no sé, defendió la muestra de la Recoleta en contra de lo que decía Bergoglio, no sé si te acordás la muestra de León Ferrari, no sé el nombre de León. Digo, un gobierno claramente progresista, digamos, un gobierno con valores claramente progresistas y de centroizquierda, digamos, que habrá tenido sus deficiencias en la gestión. Pero digo, es una ciudad que ha votado variantes que donde ganó Pino, donde otra vez gana Carrió. Me parece que después hay un momento donde la gente sí vota cuestiones de gestión, que creo que son importantes entender que si existen y a la gente le hacen bien, están bien. Digamos, ¿no? ¿Te definís como kirchnerista, como pan-kirchnerista, como qué? Yo soy del Nuevo Encuentro, que es un partido que forma parte del kirchnerismo, que está en el centro, si querés, del kirchnerismo, que lidera Martín Sabatella, y a partir de ahí me parece que el kirchnerismo es una nueva identidad política en la Argentina, que es heredera de todas las grandes tradiciones de centroizquierda, nacionales y populares de la Argentina, pero que ha formado una nueva identidad política que no es solamente el PJ, digamos, o el peronismo, que tiene vertientes del socialismo, del radicalismo, y nosotros aspiramos a que esto sea de verdad una identidad política. También como porteña tengo claro que hay una cantidad de cuestiones que no tienen que ver con lo que se hace o se deja de hacer desde el gobierno nacional, digamos. Yo fui ministra de esta ciudad y sé cuánto se puede hacer con el presupuesto que hay en esta ciudad a partir de cuestiones que son muy locales, y eso tenemos que volver a entenderlo. Estás votando un alcalde, estás votando quien va a tener que ver con tu vida cotidiana, con qué necesidades pasa, elementales acá y ahora. ¿Qué pasa en tu vereda cuando llueve? ¿Quién te poda los árboles? ¿Quién limpia la plaza? ¿Qué modelo de ciudad tenemos? Me parece que eso es lo que tenemos que volver a pensar los porteños, que nunca terminamos de definir qué somos, ¿no? Digamos, nos costó mucho la autonomía no fue una pelea, no es que los porteños luchamos por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires o por la independencia de la Ciudad de Buenos Aires, llegó como parte de un acuerdo político, como parte del Pacto de Olivos, digamos, ¿no? Y me parece que esa identidad todavía no está construida y es la que tenemos que empezar a construir. Como alguien que está, como decías vos, en Nuevo Encuentro, dentro del kirchnerismo, ¿qué lugar le asignás a la figura de Máximo Kirchner, que rompe el silencio, aparece en un acto y detonó cantidades de mensajes? Mira, yo creo que
que ese es el mensaje que te decía antes, que yo creo que acá hay un espacio político que es el kirchnerismo, que conformó una identidad política y que vino para quedarse, digamos. Cristina no va a ser claramente presidenta del 2015 porque la Constitución dice que no, pero va a ser la jefa de este movimiento y va a ser la líder de este espacio desde la oposición o desde afuera del gobierno, con un gobierno cercano o del mismo signo que el kirchnerismo o que el peronismo a partir del 2015. Lo que es cierto es que lo que Máximo vino a plantear en Argentinos Juniors, así como también tuvimos un acto maravilloso en Atlanta del Nuevo Encuentro hace 2 semanas atrás, ya había habido uno de Levita en Ferro, es que hay una cantidad de organización política, de articulación política, como no existió nunca, porque yo que empecé a militar en el 83 y vos sos un poco más joven, digamos, pero ninguna... No, yo soy más viejo que vos. ¿Sos más viejo? Bueno, yo soy modelo 64, así que... Bueno, yo soy 65. Yo creo que nunca hubo un nivel de organización política como hay ahora. El alfonsinismo lo intentó, la coordinadora lo intentó, pero se fue Alfonsín del gobierno y el radicalismo no tenía organización política. O si querés el radicalismo en las provincias sí, pero el alfonsinismo, digamos, como corriente no. Yo creo que nunca hubo, como hay ahora, de verdad, termina este gobierno su mandato constitucional en el 2015 y hay una fuerza política organizada que es el kirchnerismo y que va a liderar la presidenta. Y hay cuestiones de programa y de agenda para seguir llevando adelante y para seguir peleando para que se lleven adelante, sea cual sea el gobierno que venga, y hay cuestiones de agenda para defender de lo que se ha hecho hasta ahora. Y me parece que la aparición de Máximo tuvo que ver con eso, ¿no? Con la idea de, bueno, hay un sector importante del kirchnerismo, que es la Cámpora, cuyo jefe claramente ha sido Máximo durante todos estos años y que hasta ahora no había tenido una expresión pública, digamos, y me parece que, como él mismo dijo, era el momento de él también de acompañar a sus compañeros. Somos jóvenes, pero no tanto como la militancia de la Cámpora. ¿Cómo es tu vínculo con la Cámpora? Primero desde el análisis político y segundo desde el hecho de la militancia en sí. Sí, tenemos más o menos la misma edad, digamos, no es que somos, digo... Sí, pero Máximo es más joven, digo, sí, Larroque, Guado... Digo, hay mucha juventud política. Bueno, el encuentro de mujeres en Salta este fin de semana, digo, hay mucha juventud política en todas las corrientes políticas. La izquierda también tiene mucha juventud en este momento, a los secundarios, hay mucha juventud política. Me parece que ese es un logro enorme de esta última década, la participación política, sin duda. Me parece que los chicos de la Cámpora tienen una militancia muy fuerte y que eso está bien. Esta cosa, cuando fue la discusión de las pecheras o cuando te dicen, no, los que van al acto son todos militantes, por supuesto, y eso es lo bueno, que un día van al acto y al día siguiente están en el local de su barrio o en el lugar donde fuera, trabajando, construyendo con los vecinos, teniendo discusiones políticas, digamos, esa es la idea. Después está toda la gente que participa un día sí y un día no, y bienvenido sea, digamos. Pero la militancia organizada detrás de un proyecto me parece importantísimo. Lo que me parece que se achaca es que la militancia de los 70 era militancia de pura calle, de pura solidaridad. Hoy es militancia en cargos públicos y bien importantes. ¿Cuánto de la gente que estaba en Argentinos Junior tiene algún cargo público o un cargo público importante? ¿Cuántos? No sé, porque no se transparenta eso, es muy difícil. Y bueno, sí, pero no, digo, la verdad es que vos vas a los locales, vas a los barrios, digo, la mayoría de los militantes, digo, lo mismo que te pasa con Nuevo Encuentro, que te pasa con el Levita, que te pasa con el PO, con cualquiera, digo, los militantes que están en los barrios, que están en la universidad, que están en los secundarios, son militantes, que se acercan porque quieren participar, que ahora además se acercan a través de las redes sociales. Digo, después tenés un grupo como en cualquier lado, como en los 70, no sé, eran diputados o tenían otros diferentes cargos, más en el gobierno de Cámpora que después en el gobierno de Perón, pero digo, no es que todo el mundo era militante raso. Digo, me parece que lo que sí me parece injusto con respecto a la Cámpora es que, como siempre, como pasó con la coordinadora en su momento, la organización política oficialista, digamos, es muy estigmatizada, y la verdad es que les han dicho cualquier cosa. Les han dicho cualquier cosa, los han perseguido, los han injuriado, con cosas que jamás fueron comprobadas. Digo, vos tenés una dirigente, es un ministro como Axel Kicillof, que digo, los conocemos todos, ¿entendés? O sea, va a buscar a su hijo al colegio, sigue teniendo la misma vida que tenía cuando no era ministro, es un pibe bárbaro que anda con un celular de hace no sé cuántos años atrás, y nadie jamás le ha podido achacar nada de lo que le han achacado a los ministros de Economía de este país, digamos. Me parece que la mayoría de los dirigentes de la Cámpora tiene sin duda ese signo, digamos. Son gente que sigue haciendo lo mismo que antes, son militantes. ¿No notás lo de Kicillof? No tengo otra cosa que decir, más que lo que estás diciendo vos. Pero digo, más allá de que uno comparta, ¿no?, la política, que eso es un detalle en términos de lo que es la historia, ¿no? Pero vos tenés una agrupación que no ha podido ser acusada de corrupción a pesar de que se le han tratado de inventar 2 millones de cosas. Mariano Recalde acaba de ser pedido por la justicia que justifique sus bienes, sí, ¿no? porque alguien hizo una denuncia, porque también estamos en el país en el que cualquiera
justicia, porque esto también, cuando hablamos de que en otros países la gente limpia sus veredas, también en otros países la justicia no acepta cualquier denuncia. Digo, este es uno de los pocos países del mundo donde vos sos funcionario público y va cualquiera y te presenta una denuncia y eso ya sale en los diarios como que sos investigado, indagado, imputado, qué sé yo, y vos tenés que dar cuenta y después pasan 2 años hasta que te sobreseen y dicen que está ¿Y no será todo por bien. la falta de transparencia de los bienes y de la obligación republicana de dar cuenta de sus actos? Sí, hay declaraciones juradas y todo el mundo las presenta. ¿Cuál es la ¿Te falta parece de que todas las transparencia? presenta? Claro que sí, Recalda las presenta. De hecho, los pedidos de informe que se hacen sobre declaraciones juradas. Desde la presidenta, ¿cuándo viste en este país que la presidenta presente todos los años su declaración jurada? Bueno, fue monotributista durante mucho tiempo la presidenta. Pero presenta su declaración jurada, te gusta, no te gusta, la criticás, la denunciás, haces lo que Pero una fuera, obligación, digamos, en este caso yo creo que hay cosas que no se Es una agradecen obligación, en la República, por supuesto. se ejercen, digamos. Pero vos me acabas de decir que no hay transparencia. Yo lo que te digo es una obligación y se cumple. Digo, yo presento mi declaración jurada todos los años, digo, todos los que somos diputados lo presentamos, digo, esto es un cambio enorme que sucedió en la Argentina en los últimos años, un producto de la lucha de muchas organizaciones de transparencia, de ONGs, del periodismo independiente, sin duda, pero la verdad es que hace una cantidad de años a esta parte vos querés acceder a los bienes de cualquier funcionario público y lo haces, de Macri, de la presidenta, de quien salvo el fuera, Poder Judicial, ¿no? Salvo el Poder Judicial, que no paga ganancias y que no accedes a sus declaraciones juradas. Salvo que Entonces, ellos quieran graciosamente, en el sentido de la gracia majestática. Esa es una de las grandes deudas que hay, que fue no haber podido llevar adelante la reforma judicial, porque te podía gustar o no gustar una parte de la reforma judicial, pero había un centro, un eje que tenía que ver con democratizar un poder, que es el único poder que no se democratizó en la Argentina desde la dictadura en adelante, y creo que el segundo es la policía bonaerense, digamos, pero me parece que son los poderes que siguen estando estáticos. Pero tomo algo, ¿no? Respecto de la estigmatización que vos decías, ¿no hubo también una cuota de intolerancia, digo, bien maniquea, bien dogmática, que el kirchnerismo encarnado, patria o buitre, estás conmigo, estás con el enemigo? Creo que Alex Freire es la expresión de este dogmatismo casi de odio. De paso, ¿estuviste al tanto de la polémica de Alex Freire? Sí, me parece que nada, qué sé yo, yo no hubiera dicho lo mismo. Me parece que las políticas de salud van más allá de los gobiernos y que hay que defender las políticas de salud en sí mismas, digamos. Pero prefiero no entrar en la política porque a veces uno se equivoca cuando dice cosas. A mí me ha pasado 2 millones de veces de decir cosas de las que después Has pedido disculpas, pero has hecho lo que hace una persona bien, pedir disculpas. Qué sé yo, cuando uno está muy expuesto a los medios y encima tiene como cierta facilidad para hablar, muchas veces terminás diciendo cosas que después no son exactamente lo que quisiste decir, digamos. Pero de todas maneras lo que sí me parece es que bueno, puede haber habido, pero también es cierto que la oposición planteó todo el tiempo, y buena parte de los medios, que fueron parte de la oposición sin duda durante estos años, digo, que la oposición no haya estado en el debate del Código Civil. Es inadmisible. Es inadmisible. Inadmisible, bajo todo punto de vista. Es un código que va a cambiar la vida cotidiana de las personas de este país durante muchos años. Y aunque fuera el peor código, estaban mandatados para estar ahí, quiero decir. Para estar ahí, pero además es un código que se discutió durante 2 años en diferentes lados, que ese día se discutía ahí, y que después lo tenés, está vigente. Hoy ese Código Civil que la oposición no quiso debatir, está vigente en la Argentina y gobierna nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Y yo me doy cuenta que cuando vos hablás con cualquiera, hay tan poca información sobre lo que pasó que rápidamente, viste, que te preguntan todo el tiempo. Bueno, pero yo me estoy separando y entonces, y la tenencia, y la sucesión, y la donación, la herencia. Digo, hay millones de cosas. Digo, y hay cosas, por ejemplo, que a mí el código no me gusta. Esto de que se haya cambiado el camino de Sirga de 35 a 15 kilómetros, cuando yo creo que recuperar el río es central. Creo que hay que volver a debatirlo y creo que sin duda se van a poder hacer modificaciones sobre cosas que no estuvieron bien. Pero no haber participado de ese debate, eso es plantear ellos y nosotros. Ahora, no hay una cuota de intolerancia, ni siquiera, es verdad que se debatió en los ámbitos académicos por 2 años, de hecho uno participó de estos debates y vos también te pasó, pero no haberlo debatido con los nuevos diputados que asumían, sabiendo que tenían el número, 2, 3, 4 sesiones, es decir, a ver, ¿hay algún último aporte? Digamos, se sacó a los sopapos y casi parecía por un acuerdo hecho en Santa Marta, en Roma, ¿no? Sí, mira, la verdad es que, digo, yo creo que no, me parece que ojalá, digo, no sé, ahora resulta que es todo culpa del Papa, digamos, ¿no? Me parece que cuando nosotros tuvimos unos días después una discusión en la legislatura porque toda la oposición, el PRO, el ARI, le digo yo, UNE, la coalición cívica y todos, votan un repudio al Código Civil y dicen más o menos que estaba en secesión en el Congreso por haber votado ese Código Civil. Obviamente el PO y el UNEN decía que era todo culpa del Papa, el PRO decía que era todo culpa de otro, digamos, porque no se pueden poner de acuerdo, salvo en el antikirchnerismo, después no se pueden poner de acuerdo en nada. Y cuando vos me hablas de la grieta, digamos, que inventó nuestro amigo periodista, digo, la verdad es que si vos tenés una oposición que desde que trató de instalar el Grupo A y fracasó, hasta esto último, digamos, que se ponen de acuerdo, todos gente que no tiene nada que ver con nada, yo estoy segura que hay gente que
estaba disconforme con el Código Civil por el artículo 19, digamos, porque lo mira desde la izquierda, y gente que estaba disconforme porque lo mira desde la derecha, digamos. Entonces, ¿por qué no podía cada uno debatir el artículo que le interesaba y aportar lo que pudiera, digamos? Porque básicamente los une el antikirchnerismo. Entonces, así como en su momento, muy buena parte del país se unió en el antiperonismo, digamos, que nunca pasó, no hubo un país unido en el antirradicalismo, no hubo un país, ¿entendés? Digo, como la Ciudad de Buenos Aires no se une en el antipro, digo, por más que sea el gobierno, porque hay cosas que somos completamente distintos, los que pensamos de una manera, pensamos de otra. Sí, en el país, esta dirigencia que atrasa mucho, realmente, mucho, porque no sentarte a discutir un código civil es realmente un código civil votado hace 200 años al libro cerrado, ¿no? Escrito por una persona, digamos, y creer que eso es mejor que sentarte a debatir hoy el nuevo Código Civil realmente atrasa mucho. Yo hablaba del tema de la intolerancia y te lo digo como periodista que sos, por más que hoy estés ocasionalmente en la cuestión política. ¿No te hizo ruido, por ejemplo, escuchar a la Presidenta decir queremos un periodismo sin intermediarios cuando se firmaba un acuerdo con Rusia, un país que tiene 27 periodistas muertos? Es un presidente claramente homofóbico. ¿No te hace ruido? ¿No te parece que es un gesto? Exacta, no entendí que me preguntaste. ¿No te parece que es un periodismo sin intermediarios? Eso dijo la Presidenta. Queremos un periodismo sin intermediarios. Sí, a ver, yo creo que el tema del periodismo es un debate no en la Argentina, en el mundo, digamos, porque efectivamente la idea de que el periodista es el único intermediario entre la gente y la información es una idea en crisis desde que existen las redes sociales. Claramente. Con lo cual estamos en un debate mundial con respecto a cuál va a ser el nuevo rol del periodismo. Yo doy clase de periodismo, con lo cual todavía le digo a los alumnos que existe un rol para ese periodista que tiene que ver con interpretar, buscar la información que no tiene todo el mundo, contar las historias y las crónicas un poco más allá. Pero es cierto que uno tiene mucha más capacidad, y esta barba, ¿no?, de poder decir lo que uno piensa sin tener que pasar por ese tamiz de si te llamaban o no te llamaban de un medio, te llamaban o no te llamaban de una radio, algo que era muy, muy aleatorio, muy difícil de ver. En la Argentina en particular, toda la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que todavía seguimos peleando para que se cumpla, porque hace 3 días tuvimos un episodio con Clarín por el cual sigue sin cumplirse la ley, también puso en el tapete esta discusión del periodismo y los medios, digamos, ¿no? Los periodistas independientes y en realidad y los medios a los que pertenecen, donde algunos medios claramente tomaron una política de decir, bueno, yo soy esto, soy la oposición, ni siquiera soy el periodismo, y han hecho eso, y bueno, sabes bien, porque digo, todos hablamos con periodistas, lo difícil que es encontrar en este momento un medio donde uno se sienta cómodo para trabajar como periodista independiente y no estar de repente en un programa de espectáculos que hace periodismo o estar en un canal en el cual no te sentís cómodo. Digo, me parece que hay una crisis con respecto al periodismo. Tal vez lo que la Presidenta quiso decir, y no soy yo quien para interpretarla, es que todos los políticos de alguna manera nos sentimos cómodos con esta posibilidad de poder comunicarnos más directamente a través de las redes sociales, y yo creo que esto es central, y también de eso hablo en el libro, para la democracia deliberativa, para poder plantear, porque también dudamos los políticos, también tomamos una idea y vamos hacia un lado y después de repente escuchamos y nos parece que no está bien y queremos repreguntar y queremos ver. A mí me preguntan siempre, bueno, ¿cuál va a ser el plan de gobierno? Mira, el plan de gobierno se baja a internet, o sea, los planes de gobierno, no te preocupes, que sentás a un académico, un experto que te lo escriba, como hizo Macri con Durán Barba, te lo escriben. El problema es si después, una vez que estás en el gobierno, sos capaz de llevarlo adelante. En el ejercicio concreto del 15 de octubre de 2014. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para llevar adelante algo? ¿Cómo haces para modificar algo que empezaste a llevar adelante de una manera y te diste cuenta que estaba mal? Y me parece que ahí hay todo un tema de participación comunitaria, que las redes sociales son fundamentales. Hay un autor norteamericano que dice que ni siquiera estamos frente a una revolución, estamos frente a un renacimiento. Una era igual que el renacimiento, porque como cuando se inventó la imprenta, ahora las redes sociales nos permiten una nueva forma de alfabetización, ¿no? Digamos, ahora es otra cosa, tenemos otra perspectiva, tenemos nuevos mundos y tenemos una nueva imprenta, digamos, las 3 ejes del renacimiento. Y yo creo que eso para gobernar es central. Porque si vos preguntás algo y te responden, y lo que te responden no es exactamente, uno solo no tiene todas las ideas, claramente. ¿Quién puede pensar cómo querés que sea tu barrio más que el que vive en el barrio? Claramente. Eso es así. Entonces en la Ciudad de Buenos Aires impusieron las comunas como organismos administrativos con divisiones que no tienen que ver con los barrios. Vos, digo, en Buenos Aires sos de San Telmo, o sos de Barracas, o sos de Palermo, no sos de la comuna 13, 14 o lo que fuera, digamos. Tenemos que volver a ver de qué manera cada barrio tiene su alma y tiene su espíritu para poder volver a discutir esas cuestiones. ¿Cómo hago para no tener que venir todos los días al centro? Bueno,
resolveme que pueda resolver en mi barrio el centro cultural, la escuela de los chicos, todo lo que se pueda. CGP con registro civil incluido, con la posibilidad de que la descentralización es de verdad. Yo quiero descentralizar mi vida, porque si no querés que tome el colectivo o el subte y te llene el transporte público o vayan el auto al centro, bueno, quiero el cine, el teatro, todo también en mi barrio. Sirve, digamos, más allá de que sea constitutivo, pero digo, ¿ha funcionado la Policía Metropolitana? ¿Ha tenido un efecto verdadero sobre la ciudad? Yo creo que no, y creo que esa es una de las grandes falencias de este gobierno. Hay dos grandes falencias del gobierno de Macri. Uno es el tema de la seguridad y la Policía Metropolitana. Nosotros creamos una policía para que fuera una policía modelo y una policía de cercanía. Si vos llenás las calles de la ciudad de Buenos Aires de Policía Metropolitana, que se puede hacer con el presupuesto que tiene la ciudad, sin duda no tendríamos los problemas que tenemos, que no son de homicidios, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, pero que son de vandalismo permanentemente, o que son de arrebato, o que son de todo eso que realmente, digo, llená la 9 de julio. Tenés problemas con roban, como le pasó a Lorena, como le pasa a los amigos en la 9 de julio. Llená la 9 de julio Policía Metropolitana. ¿Por qué no hay Policía Metropolitana en todas las esquinas en la 9 de julio? Esa es sin duda una. Y la otra es el tema de vivienda. La ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que hace 30 años atrás, pero la mitad de propietarios. Porque las nuevas generaciones no tienen acceso a la vivienda. Cuando se van de la casa de sus padres tienen que alquilar. No hay crédito, no hay construcción de vivienda. Macri no inauguró un complejo de vivienda. No te estoy hablando solo de urbanizar las villas, que hay que hacerlo. Y está la plata para hacerlo, y están las leyes votadas ya en el primer año de gobierno. Te estoy diciendo de vivienda para la clase media. El crédito del Banco Ciudad, aquellos créditos que teníamos del Fonavi, del Banco Hipotecario, que pagabas durante 25 años, digamos, pero que podías acceder. Hoy las pibes de 30 años no tienen la fantasía, no tienen la ilusión de tener la vivienda propia. Si no se puede en la capital, digamos, no se puede en ningún lugar, porque el ingreso per cápita que tiene esta ciudad es, gracias a Dios, quiero decir, en buena hora, ¿no? La cantidad de edificios vacíos que hay en la capital federal. Se dan permisos de construcción todo el tiempo para que construyan esos millones de edificios de 6 pisos con pilete, qué sé yo, que después no se los venden a nadie, que quedan parados. Entonces, digo, la verdad es que estamos en una mecánica en la cual no hay un diseño de ciudad. Porque si vos querés autorizar que construyas en esos edificios, que los construyan. El 6º piso es del Estado. Yo te habilito el edificio si el 6º piso es un piso social. Va un banco de viviendas, el banco de la ciudad, y el banco de la ciudad se lo da a diferentes beneficiarios que lo van a pagar durante 20 años, pero que lo van a pagar. O la planta baja es para la gente mayor. La ciudad de Buenos Aires tiene, como todas las grandes ciudades, cada vez más población mayor de 60 años. Obvio. El 30% de la población tiene más de 60 años. Bueno, no hay casa para esa gente. Entonces terminan viviendo en geriátricos, en residencias, donde no quieren, porque hay gente que todavía es muy vital, que tiene muchos años por delante. ¿Es ya una decisión inquebrantable ser candidata? A ver, es una decisión tomada en el seno de mi partido, el Nuevo Encuentro, que por supuesto seguimos todos debatiendo y discutiendo con todos los compañeros, y a partir de ahí vamos a tener una charla o una interna, digamos, con el resto de los sectores del kirchnerismo. ¿A quién vas a votar en la interna para presidente? No tenemos todavía. Sabemos que no vamos a votar a Scioli. No lo van a votar. No vamos a votar a Scioli. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque Scioli claramente representa un modelo que no tiene que ver con lo que nosotros creemos que es la continuidad las políticas sociales de la provincia de Buenos Aires no tienen que ver con lo que nosotros creemos, no se ha avanzado nada, el tema de seguridad no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos, entonces me parece que Scioli claramente no representa la continuidad de este modelo y de este proyecto. Y la verdad es que todavía hay una cantidad de candidatos dando vuelta, pero no está muy claro quién va a ser el que representa realmente. La bendición de Cristina puede ser decisiva, la bendición en el buen sentido de la palabra. La bendición laica. Para nuestro espacio, digamos, para el kirchnerismo, digamos, el candidato va a ser el candidato que comulgue con la presidenta, digamos, porque la presidenta lo dijo o porque llegaron a la misma conclusión, digamos, pero me parece que claramente de esto que te digo, que es el espacio kirchnerista, claramente el candidato va a ser aquel candidato que la presidenta diga o que esté de acuerdo con la presidenta. Gracias por venir, mucha suerte con vivir bien en la ciudad. Vamos a traicionar algo que me decía Gabriela, porque es de una amiga, me decía, María Donald dice que es un libro de autoayuda. Está bueno, si es un libro de autoayuda ciudadana, si ayudan a mejorar la calidad de esta ciudad, que los que no somos de Buenos Aires les envidiamos, una ciudad increíble, maravillosa. Divina. Con esta ciudad no podemos no vivir bien. ¿Cómo? Claro, así que la mejor de las suertes y nos vemos en la campaña. Gracias. Gracias por venir. Así seguimos en Infobae TV.